Todos hemos conocido el reciente caso de Sandra, la menor sevillana que se suicidó al no poder aguantar más el acoso escolar al que estaba siendo sometida por otras 3 chicas de su clase. Hoy vamos a analizar esta historia, también vamos a atender otros casos, pero también vamos a conocer la reacción de las familias del colegio sevillano. Enrique. Sí, vamos a hablar de 3 casos concretamente. Vanessa, uno de ellos es el de Sandra. Además tenemos a Carmen Sánchez, una abogada en plató, que nos dará algunos detalles legales de este asunto. Vamos a conocer también el de la mamá de otra niña que se quitó la vida en Tenerife, ya estará en directo con nosotros. Pero antes quiero que veáis el tercer caso, el extracto, 3 extractos de una carta de Paula. Paula es la hermana de Daniela, otro nombre propio de otra menor de 16 años, en este caso asturiana, que se quitó la vida hace exactamente un año. Hemos sacado algunas frases de una carta bastante extensa que escribió en su momento. Dice, refiriéndose sobre todo al caso de su hermana Daniela, su hermana pequeña: no deberían ir, como le pasaba a mi hermana, con miedo a la clase. Dejar de socializar por el miedo al qué dirán, los insultos o los motes. No debería estar pendiente de si los miran mal o no. Se refería a su hermana y a aquellas y aquellos que se someten a estos casos de acoso escolar. Otro pequeño extracto para que la gente que nos está viendo en casa se haga un poco a la idea de lo graves que son estos casos. Lo voy a resumir. Paula, chica de 19 años de edad, que escribía esta carta, decía que el menor, su hermana en este caso, cada vez tiene más miedo, que se siente menos valioso de lo que es, se aísla, incluso llega a desarrollar ansiedad y depresión. Esto que escribía Paula es lo que le pasaba a su hermana Daniela. Y otro pequeño extracto de esta carta que escribió y que llegó tanto a la opinión pública y conmocionó mucho cuando sucedió el caso, que fue exactamente hace un año. Vamos a ver si lo podemos ver, ahí lo tenemos. Hace un alegato para que ninguna persona más deba pasar por esto, y con el objetivo de que juntos se luche para salir adelante y para evitar casos como el de su hermana Daniela, como el de Sandra, del que vamos a hablar en Sevilla, y como el de la hija de Laura, una tinerfeña con quien vamos a hablar también, Vanessa. Y después de estos extractos de esta carta, le preguntaríamos, por ejemplo, a Carmen, que está en nuestra mesa, a esta abogada: mi hijo se quita la vida por un caso de acoso escolar, ¿y quién se hace cargo de esto? ¿Qué responsabilidades legales o penales hay para los menores que han sido los causantes de este acoso? Retomamos la pregunta, Carmen, que nos planteaba ahora Enrique. ¿Qué responsabilidades hay penales, si las hay? Estamos hablando de menores de edad ante una circunstancia como esta. En el caso de Sandra de Sevilla, ahora mismo hay una investigación abierta, pero falta cerrar el atestado. Y si finalmente se acredita que estas 3 personas, las niñas que le acosaban, eran las responsables, pues se enfrentarían apenas la ley de responsabilidad penal del menor, que son medidas educativas. Incluso podría llegar a un internamiento en el centro de menores si fuera un delito de inducción al suicidio. Pero en cualquier caso, el acoso escolar, si es grave, si es reiterado, las medidas son siempre educativas para los menores. Y la responsabilidad civil de los padres, claro. Los padres en casa es el primer educador, la familia, y si el hijo tiene cualquier atisbo de acosador, porque se ríe de los demás niños, o por la estatura, o por el peso, o por las gafas, el color de piel, la orientación sexual, por lo que sea, o por la ropa, entonces la familia lo que tiene que hacer es cortarlo, porque si no, finalmente la responsabilidad civil del delito que comete el hijo lo va a tener que pagar la familia. Y si acaba con suicidio y se acredita la relación de causalidad entre el acoso y el suicidio, esta familia tendría que indemnizar hasta 200.000 euros a la familia de la fallecida. Entonces, esas son las responsabilidades en las cuales podrían incurrir. Estas son las responsabilidades en las que podrían incurrir. Nos dicen enseguida también, intentamos analizar cuál es la posición, bueno, más que la posición, la responsabilidad también o no del colegio en este caso, pero antes vamos a conocer, Enrique, esa última hora acerca de este caso, las últimas horas. Nos vamos, Vanessa, al caso de Sandra, del que estabais hablando Carmen y tú, ese último caso de acoso escolar que hemos conocido en España.
¿Qué pasa? Estas son las reacciones a la muerte de Sandra. Lo que sabemos es que han desbloqueado su teléfono móvil, me lo ha dicho Carmen antes de entrar en plató, es la última hora que tenemos, y que está estudiando Fiscalía de Menores a ver si además de acoso escolar ha habido ciberacoso. Cambiarían un poco las cosas ahí. Bueno, pues vamos a ver esto que es muy interesante, las reacciones a la muerte de la pequeña de 14 años. No se puede combatir el acoso con acoso, ya ha habido, y muchos lo sabemos y lo hemos visto en prensa, pintadas en el colegio que se han tenido que borrar en reiteradas ocasiones por parte de personas que acusaban al colegio de su dejadez y de la falta de ese protocolo contra el acoso escolar. También hablaremos ahora de esto, si funciona y si en Aragón puede funcionar bien. Y luego se han publicado fotos de las 3 presuntas acosadoras en redes mostrando sus rostros. Recordemos que son menores de edad. Estas son algunas de las reacciones que también pueden ser penadas. Fiscalía de Menores ha abierto diligencias para investigar estos casos. Por lo tanto, no se puede combatir el acoso con el acoso. Y había un llamamiento, concretamente, del portavoz de la familia de Sandra, de su tío Isaac, a la calma después de que sucediesen estas cosas en este colegio sevillano. Esto es lo que decía el tío de la menor que acabó suicidándose en Sevilla. Nosotros estamos completamente en contra de esas pintadas, de esos insultos, de ese linchamiento público que se puede hacer sobre nadie, porque son menores también, y la verdad que tenemos que evitarlo, porque creemos que no es el camino a seguir. Esto está puesto en manos ya de unos abogados, van a tomar las medidas legales, la Fiscalía también está actuando de oficio, la Inspección de Educación también está haciendo su investigación. Creo que tenemos que dejarlos trabajar y que lleguen al fin de la investigación. Esto es un problema, Vanessa, y bueno, Carmen nos lo va a aclarar, porque ahora, mientras escuchábamos a Isaac, lo hablábamos. ¿Y qué les pasa, por ejemplo, si localizan una IP de alguien que ha colgado esas fotos de las supuestas acosadoras con su rostro visible, que son menores de edad, en redes sociales? ¿Qué pasa ahí? No se puede difundir imágenes sin su consentimiento. El derecho a la intimidad y a la propia imagen serían también responsables de un delito. Eso también hay una investigación en la policía abierta, y si a través de la IP logran saber quién es el autor de la difusión de esas imágenes. Además, la Fiscalía ya ha dado orden en redes sociales de que quitarán las fotografías de estas 3 niñas supuestamente acosadoras, y por tanto podrían ser responsables de un delito. Habría que ver si son mayores de edad o menores de edad. Y en cuanto a las pintadas en el colegio, hay que tener en cuenta que el colegio tiene que ser un entorno seguro, que sigan yendo niños a ese colegio, y están tirando huevos y piedras al patio de infantil en horario lectivo. Entonces hay familias que se están empezando a plantear si llevar o no a los niños a ese colegio. Carmen, decíamos y hablábamos de esa localización de esa IP para ver quién ha colgado esas fotos, pero también hay responsabilidad en quien las vuelve a reenviar y quien las vuelve a retuitear en redes sociales. El reenvío y el retweet no tiene responsabilidad, únicamente el autor inicial. Y para eso la Policía de Delitos Tecnológicos tiene buenos métodos para lograr la investigación y lograr saber quién ha sido el culpable. Y luego seguir el protocolo. Hablábamos del protocolo y esto es clave. O sea, lo que exigen las familias afectadas es que se hable con los alumnos en cuanto se atisbe cualquier posibilidad de que alguien haya sufrido acoso, que se hable con los responsables, que se les aísle, Carmen. Y si ven realmente que hay algo grave, que se avise inmediatamente a quién. Mira, que una niña de 14 años se haya suicidado nos tiene que llevar a reflexionar a todos como sociedad. Es algo realmente lamentable, sobre todo porque la madre ya había ido al colegio en primavera a comunicar esto. En septiembre la madre llevó un informe psicológico de Sandra, y Sandra ya había tenido un intento de suicidio anterior. Y aún así el colegio lo único que aplicó fue la separación de estas niñas que iban desde infantil juntas y las cambiaron de clase, nada más. Pero el acoso todavía seguía mayor en redes sociales, porque antiguamente los de nuestra generación, si existía acoso lo tenías en el colegio, cuando llegabas a casa te olvidabas del acoso, pero ahora es una sociedad mucho más vulnerable al acoso, entonces se interpreta, los jóvenes piensan que lo que está en el móvil es lo de la realidad y todavía son muchísimo más vulnerables. ¿Qué protocolo, me preguntas, que hay que hacer? Pues el colegio, en primer lugar, tuvo que reunir a las familias de las acosadoras y, si ven la gravedad de la situación, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de Menores para que se inicie una investigación. Si es necesario, expulsión temporal del colegio, y si aún así no cesan en el acoso, pues una expulsión definitiva del centro escolar, pero haber protegido a Sandra. La muerte de Sandra se podía haber evitado.
Carmen, Enrique, me vais a permitir que hasta ahora de la tarde hablemos ya con una madre directamente también afectada. Su hija también se quitó la vida al no soportar el acoso escolar al que estaba siendo sometida. Laura, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Qué pena que no pueda poneros cara porque no os puedo ver. ¿Cómo están? Laura, queríamos empezar preguntándote, en tu caso, has puesto en marcha una campaña para recoger firmas para tratar de que haya algún cambio en la ley. Sí, desde el principio prácticamente de la muerte de Lucía, nosotros empezamos a recoger firmas para intentar realizar una ley integral estatal contra el bullying y el suicidio infanto-juvenil. Laura, buenas tardes. ¿Tú tienes fe en que algo cambie? Porque vamos a ceñirnos a la realidad. El caso de tu hija, el caso, hemos hablado de una niña hace un año, Daniela, en Asturias, el caso de Sandra, ahora en Sevilla. El caso de Sandra ahora en Sevilla. Sí, sí. El de Lucía fue hace 8 meses. Mi hija tenía 12 años, Lucía era autista, tenía un 42% de discapacidad y un grado 2 de dependencia. Y murió exactamente igual que Sandra. Igual, en las mismas condiciones. Salió del colegio, se subió a la azotea y se fue. Y dejó una nota muy específica. En tu muy caso, específica. Laura, en vuestro caso, ¿Fiscalía está investigando algo? ¿Sabes algo de si hay una... Lucía está abierto. ¿Perdón? El caso de Lucía está abierto en Fiscalía de Menores. Ahora mismo, en esta santa hora, está abierto. Mañana no porque es sábado, pero el lunes no sabemos si lo cerrarán o no. Pero Fiscalía está investigando. Laura, en tu caso, ¿pudiste ponerte en contacto con el colegio? El colegio no se ha puesto en contacto con nosotros nunca. Solamente una vez para darnos el pésame. Y vinieron al funeral. Nosotros ya empezaron los niños a contarnos cosas de lo que había pasado ese día y nos quedamos perplejos y decidimos callar la boca hasta hablar con quien teníamos que hablar. Y cuando cuando hablamos con quien teníamos que hablar, ya ellos ya sabían que nosotros habíamos ya hablado porque intentaron sonsacar a mi exmarido y mi exmarido les dijo que ya la policía lo estaban llevando todo y a partir de ese momento ya no tuvieron ningún contacto con nosotros. ¿Cuántas firmas llevas y qué es sobre todo lo que quieres que cambie? ¿Qué es lo que está fallando desde tu punto de vista, Laura? Hay que hacer una ley integral que sea específica para este problema que tenemos, que es el acoso escolar en los centros, que proteja a nuestros niños, pero completa, o sea, de cero, quitar lo que tenemos. Todos los centros, en cada comunidad autónoma hay una ley diferente, por decirlo de alguna manera, una ley diferente y cada ley pues hace una cosa. Pues hay que hacer una específica y que lleve una serie de puntos y que sea más dura, como la expulsión definitiva del acosador del centro, que no tenga que irse la víctima. Eso es revictimizar a la víctima. Lo pasa muy mal cuando se tienen que cambiar de centro. Lo sé porque bueno, por desgracia, cuando ya estás en esto, pues vas conociendo los casos, vienen a ti y lo pasan mal. Tener que abandonar, irse a otro sitio, lo pasan peor. Laura, esperemos que esas firmas se recauden, esperemos que lleguen a su fin y que poco a poco por lo menos haya ese... En Change.org tenemos 91.000 y pico. Y físicas, porque yo también estoy recogiendo físicas, ¿sí? Exactamente no sé cuántas tenemos, pero nosotros vamos a seguir recogiendo e iremos al Congreso a presentarlas. Las vais a presentar allí directamente, ¿verdad? Sí, tenemos, no sé exactamente cuántas tenemos, pero estamos recogiéndolas en varias comunidades autónomas, como en Cádiz, en Jumilla, Murcia, en Asturias, porque yo soy asturiana, en un pueblecito de Barcelona, en varios sitios,
iremos a intentar hacer una iniciativa popular. Pero es que son 500.000 firmas. Es que encima de que les presentamos los cadáveres de nuestros hijos, tenemos que intentar iniciar una iniciativa popular. Y es que es duro, es duro. Muy duro, Laura, y te queremos agradecer, como siempre, que nos atiendas en directo a Conexión Aragón. Seguiremos muy de cerca cómo va esa iniciativa en check.org y cualquier cambio. También volveremos a hablar para ver en qué momento se encuentra ante la Fiscalía el caso de tu hija. Un abrazo muy fuerte, Laura. Muchas gracias y nada, que sigáis así dándole voz a estos niños, que son muchos, que son decenas de niños los que ya no están y que son una lista muy grande y que no haya ni uno más, ni uno más. Gracias, Laura. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Tremendo. Sin duda, palabras muy... Nos hemos quedado sin palabras, sí, de duras, escuchar a la... Carmen. Una ley, dice, cambiar la ley, claro, porque Sí. estamos viendo que habrá, si la hay, en el caso del caso que sea, una condena, un centro de internamiento, ya está. El bullying es una lacra y yo creo que lo que ha pasado y estas muertes nos tiene que llevar a todos a tomar medidas de aquí en adelante. Y desde las familias yo lo que aconsejaría es que cualquier atisbo que vean cuando su hijo viene del colegio y cuenta en casa que le están insultando o que le han pegado o que está siendo víctima de acoso en el colegio, que inmediatamente pidan una tutoría y que vayan al colegio y que se interesen de ver qué es lo que está pasando y que lo digan con nombre y apellidos quiénes son los niños que están acosando a este niño para prevenirlo y para evitarlo y que pidan ayuda psicológica y que comprueben que el colegio realmente está aplicando un protocolo y si el colegio no hace nada, que vayan a la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón para denunciar los hechos que están sucediendo. Pero vamos, nos tiene que llevar a todos para reflexionar ante esta situación. Una situación que queda por mucho que reflexionar, como decimos. También ahí está en marcha esa iniciativa de esta madre de Laura en check.org recogiendo esas firmas. Gracias, Enrique. Gracias, Carmen, también.